Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Em, Estamos a 17 de diciembre del 2024, eh, fin de año. Nos enteramos muchos hoy por la mañana el fallecimiento de Beatriz Arlo, hace un ratito, en mi caso. Así que aprovecho la ocasión para salir de la lógica de postear cositas a favor, en contra, etcétera, y leer su obra, que me parece lo más importante. Así que este, este vivo y esta grabación que va a quedar después es para leer a Beatriz Arlo. Básicamente fui a la biblioteca, encontré dos libros que tengo de ella, que estaban desperdigados, separados uno de otro, y quiero leerles algo de los dos. No son quizás los libros más importantes de ella, pero son buenos libros y me parece que vale la pena leerlos. El primer libro se llama La máquina cultural. Sé que en el video se ve al revés, así que ¿sí? Por eso lo dejo un rato y digo Beatriz Arlo, La máquina cultural. Y el segundo, que ahora les voy a contar de qué va, y el segundo se titula 7 ensayos sobre Walter Benjamin. El primero está publicado por Saiz Barral, donde hay mucho de la obra de Sarlo, y el segundo por Siglo XXI, donde también publicó bastante Beatriz Sarlo. Así que quiero empezar por la máquina cultural, porque me parece que entendiendo lo que ella hace acá, se puede enlazar mejor con lo que escribe acá sobre Walter Benjamin. Se puede entender mejor qué pasa ahí, ¿sí? Y por qué su relación con Benjamin. Entonces, la máquina cultural tiene como subtítulo Maestras, traductores y vanguardistas. Maestras, traductores y vanguardistas. Justamente se trata de un libro compuesto por 3 partes, ¿sí? Lo que yo voy a leer es la parte cuarta, que funciona, según dice Beatriz misma, como un prólogo, aunque esté al final. Ella dice, bueno, mejor si leen las historias. Son 3 historias, básicamente, ¿sí? Son 3 historias en relación a la máquina cultural, a cómo opera la cultura. 3 historias bastante distintas. Y al final del libro hay toda una reflexión sobre cómo opera la máquina cultural en relación a esas 3 historias muy distintas, ¿sí? Así que quiero leerles esto, está al final, lo encuentran entonces al final de La máquina cultural de Beatriz Sarlo. Dice así, porque esto explica muy bien el libro. Este libro intentó mostrar el funcionamiento de una máquina cultural que produjo ideas, prácticas, configuraciones de la experiencia, instituciones, argumentos y personajes. No es una máquina perfecta, porque funciona dispendiosamente, gastando muchas veces más de lo necesario, operando transformaciones que no están inscritas en su programa, sometiéndose a usos imprevistos, manejada por personas no preparadas especialmente para hacerlo. Me he ocupado, como lo indica el título, de una maestra, de una traductora y de un grupo de jóvenes vanguardistas. Cada uno de ellos estableció con la máquina cultural relaciones diferentes, de reproducción de destrezas, imposición y consolidación de un imaginario, la maestra, de importación y mezcla, la traductora, de refutación y crítica, los vanguardistas. Vean cosas bien interesantes, voy a comentarlo un poco el texto, ¿no? Primero, que digo para pensar también nuestra época, hay cosas acá que resuenan rápidamente, ¿no? Ella dice sobre la máquina cultural que no es una máquina perfecta porque funciona dispendiosamente, gastando muchas veces más de lo necesario, ¿no? Hay algo de la sobreabundancia y del gasto, pensemos un poco bataileanamente, ¿no? Que va más allá de una idea de una máquina eficiente y cerrada, ¿sí? Respecto a sus usos. Y luego, bueno, 3 usos muy distintos, ¿sí? Un uso de reproducción, ¿no? Que es el uso, digamos,
educativo, un uso de importación y mezcla, que implica traducir, y un uso de refutación y crítica, que implica producir una cultura de vanguardia. En el primer episodio, una maestra enseña lo que ha aprendido, creyendo que lo que fue bueno para ella será bueno para sus alumnos que, en las primeras décadas del siglo, estamos hablando del siglo XX, vienen como ella de las casas pobres y los conventillos ocupados por inmigrantes e hijos de inmigrantes. En el segundo episodio, una mujer de la élite oligárquica, nacida en cuna de oro y criada en una jaula dorada, hace del dinero y de la educación que recibió de sus institutrices algo más que lo que había calculado su clase de origen, abriendo un espacio de irradiación cultural que fue decisivo desde los años 30 hasta los 50. Ya vamos a ver de quién habla, muchos ya lo sabrán. En el tercer episodio, un grupo de hombres jóvenes, movidos por el impulso radicalizado de su época, creen resolver en una noche de 1970 los conflictos irresolubles entre cultura y política. Me gusta mucho a mí esto para homenajearla a Beatriz Arlo porque acá se juega todo lo que fue su vida y su obra, relaciones entre cultura y política, ¿sí? Interés por la vanguardia artística, interés por el trabajo intelectual, educativo, por las letras, y cómo se comprenden y se tejen narraciones en esos mundos. Sigue el texto. Son 3 historias verdaderas y, según creo, muy representativas de la cultura argentina de este siglo. Tienen, además, una ventaja. No permiten identificarse con sus protagonistas. Pero bien leídas, tampoco merecen solo una condena ideológica o moral. Se trata de personajes que piden ser escuchados en sus razones, que no siempre presentan de manera clara, y ubicados en el marco de fuerzas en conflictos que ellos no controlan. Miren qué precioso párrafo. Está hablando contra todo lo que la cultura, digamos, más mediocre le gusta, que es identificarse, ¿sí?, con los protagonistas, ¿sí? Hoy en día, obviamente, acá justamente en las redes sociales y en sus usos más banales, lo que se hace es, hacer algún videíto, una tontería, algún tipo de stand-up de cualquier tipo para que quienes miran se identifiquen. O la otra, ¿no? el otro gran anzuelo, bait, como se dice ahora, es la condena ideológica o moral, que es lo mismo que algunos están haciendo ahora y ahí hicieron sobre Beatriz Arlo misma, ¿no? Entonces, yo puedo condenar, yo puedo, ¿no?, reflejarme en lo que veo. Siempre es yo. ¿Sí? Mientras que acá hay un acto de genuina, digamos, generosidad e intento de comprensión de aquello que quienes hacían no comprendían del todo. ¿Sí? Bien, desde la perspectiva de este fin de siglo, ¿no? Beatriz Arlo está escribiendo esto a finales del siglo XX, la maestra impresiona como singularmente racionalista, abstracta, autoritaria e ingenua. La tarea que encara frente a sus alumnos podría describirse como la imposición de los derechos. El derecho a la nacionalidad, que se inculca como única forma de incorporarse a la sociedad argentina, y el derecho a un repertorio de imágenes, objetos, modos de decir y modos de escribir, modos de hacer y de comportarse, que deben desalojar otras simbolizaciones y otras conductas. La maestra fue jefe de fila en la tropa cultural preparada por el normalismo argentino. La escuela le pareció siempre un espacio de abundancia simbólica. También fue la única forma de igualitarismo que conoció. Una forma brutalmente niveladora, donde todas las rebabas eran cepilladas en nombre de la nacionalidad, la disciplina para el trabajo y la integración en las instituciones necesarias para que la sociedad funcionara eficazmente. A esa maestra no se le ocurrió que podía haber otro camino para lograr la respetabilidad social que sus padres no tenían. Tampoco se le ocurrió que estaba adoctrinando a sus alumnos, porque ella no se había sentido adoctrinada en la escuela normal, que sin embargo era un centro fuertemente doctrinario del racionalismo laico y patriótico. Esta mujer no fue una maestra excepcional, no produjo sino innovaciones de medida doméstica, en el espacio de domesticidad que es la escuela, y se limitó a hacer muy bien, con mucho detalle y precisión, lo que la institución le había enseñado.
Estaba perfectamente adaptada y desde su posición no podía sino montar máquinas de adaptación. Precisamente por eso, sin darse cuenta, llevó las cosas hasta un límite que la institución no le pedía alcanzar. Esta maestra, como no se le ocurría criticar nada de la institución escolar, una mañana de 1921 exageró cruelmente sus deberes. Eso fue todo. Antes y después de esa mañana de 1921, cuando mandó rapar las cabezas de sus alumnos para combatir los piojos, repitió, sin prisa y sin pausa, sin detenciones y sin saltos, lo que la escuela normal le había enseñado, y el Estado Nacional esperaba de sus empleados, a quienes, dicho sea de paso, les pagaba en esa época sueldos decentes. No sabemos nada de lo que sucedió fuera de la escuela esa mañana de las cabezas rapadas. Quiero decir, es imposible captar lo que se escuchó en las piezas de los conventillos cuando llegaron los chicos de vuelta de la escuela con la cabeza como una bocha. No sabemos qué contaron ellos, los rapaditos, ni qué entendieron los padres. No sabemos si se sintieron profundamente humillados, agredidos, o si pensaron que hacían las cosas a cambio de que sus hijos aprendieran a leer y escribir bien, algo que en sus pueblos de origen ninguna institución y mucho menos el Estado les garantizaba y a veces ni siquiera les permitía. La clase práctica de higienismo fue un exceso, pero no un exabrupto. Justamente el conflicto entre lo que debe hacerse y la sobreactuación de la norma es el punto interesante en la historia de la maestra. Fíjense que bueno, esto es, insisto, ¿sí? Lo que Beatriz Arlo escribe al final del libro y al principio comienza con la narración, ¿no? 50 o 70 páginas de narración de este caso, ¿no? De la maestra que en la década de 1920, en la escuela normal, le manda a rapar las cabezas de alumnos suyos que tenían piojos. Pero dice, bueno, ¿cuál es la relación entre la norma y el exceso en relación a esa norma? La escuela debía disciplinar, pero no de cualquier modo. Una cosa eran los desfiles, la formación en cuadro, las marchas, y otra distinta, intervenir directamente sobre el cuerpo de los alumnos. Ellos estaban allí para ser educados por el ejemplo. En cambio, la maestra dirigió esa mañana una operación de violencia material y simbólica que parece especialmente inventada para que le adosemos algunas citas de Foucault y la mandemos directamente al infierno. Eso sería bastante sencillo. Prefería hacer otra cosa. Estaba tan claro el carácter autoritario del episodio, que violentaba de modo tan abierto los principios de respeto presentes en el ideario explícito de la escuela, que se me ocurrió tomar la voz y la perspectiva de la maestra para ver si se entendía algo más que una equivocación insensata y desbordante de ideología. Yo había escuchado toda la historia varias veces y siempre me había parecido enigmática. Algo no cerrado del todo, salvo que se buscaran las explicaciones más sencillas, que en general no sirven para explicar nada. Vean todo el esfuerzo que hace Beatriz Arlo para no caer en la condena directa, en la explicación sencilla, aun si es con citas de Foucault, digamos, ¿no? Empecé entonces a buscar otros pedazos previos que debían ser restituidos a la trama. Esa mañana, cuando la maestra ordenó rapar a los alumnos de su escuela, había estado precedida por muchas otras mañanas en las que nada anunciaba el acto que se iba a realizar tomando a los chicos como objeto de una clase práctica de higienismo. Y antes estaban los años de esa mujer como alumno del sistema público. Sobre esos años conocía bastante, muchas anécdotas de pequeñas humillaciones y también de deslumbramientos ante una abundancia de imágenes y de objetos que esa hija de la inmigración solo encontraba en la escuela. Faltaba componer esos recuerdos de la maestra con los objetos a los que ella se había referido. Libros de lectura, instrucciones, programas de estudio. Eso hice, pensando que aquellos instrumentos bastante pobres habían tenido una importancia fundamental, le habían permitido cruzar la línea que la separaba de un destino en el taller o en el conventillo y empezar un ascenso. Ella creía tanto en el poder mágico de esos objetos como el Estado Nacional que los repartía creía en su poder de disciplinamiento e ilustración de masas. Había que representar esa creencia, ¿no? Vean todo el juego que hay, evidente, ¿no? Entre el carácter racionalista y laico, ¿no? De esta escuela del comienzo del siglo XX, y diríamos positivista, decimonónica, por supuesto, y la cuestión de la creencia, ¿no?
Busqué recuperar la voz de la maestra, no para contar lo que se llama una historia de vida, sino para detectar en el tejido de las frases pronunciadas decenas de veces lo que yo no podía imaginarme. Frase a frase he sido completamente fiel a lo que ella decía, pero lo que ella decía fue mi material, el material del relato que yo he cortado y compuesto con su voz. No quise hacer una historia de vida donde quien presenta una experiencia ajena sucumbe a la ilusión épica de que está reproduciendo las palabras de un personaje excepcional. La maestra de esta historia es una maestra del montón, que cometió un solo acto fuera de quicio, en el sentido literal. Ella, además, nunca dijo otra cosa sino que había cumplido con lo que le habían indicado. No entendió la sobreactuación de su único acto excepcional. Por eso mismo nunca captó bien la institución de la que se enorgullecía y que creía conocer por completo. Por otra parte, la maestra, a quien traté muchísimo cuando ya era anciana, nunca habló para hacer la presentación pública, por tanto, la oficialización de una representación privada de su propia vida. Murió sin sospechar que su discurso iba a ser el material de una historia que tiene más que ver con la cultura popular, la cultura escolar, el nacionalismo cultural, que con ella misma tal como ella se percibía. La maestra no me comunicó su relato para que yo lo convirtiera en la historia de su vida, sino que lo contó muchas veces, para oírse hablar, repitiéndose exactamente como los ancianos cuando tienen gusto por un buen cuento. Quizá por eso sus palabras no son temblorosas, sino nítidas y muchas veces inteligentes. Ella, de todas formas, estaba presa de esas palabras porque no tenía otras. Fíjense, qué preciosa oración, ¿no? Ella, de todas formas, estaba presa de esas palabras porque no tenía otras. Yo busqué otros textos para reinsertar esas frases en su suelo social y cultural. ¿Sí? Le armó, ¿entiendes? ¿Sí? Le armó un contexto, literalmente, ¿no? Otros textos que formaban parte de esa cultura, de esa sociedad, ¿no? De la época en la que ella se formó. Un texto que está formado por otros textos. Por eso tomé fragmentos de viejos libros de lectura, probablemente algunos de los cuales la maestra aprendió o enseñó a leer, y cotejé con documentos de política educativa oficial lo que había contado como ocurrencias propias. Su adaptación a la máquina cultural fue para ella solo la prueba de un aprendizaje exitoso. La maestra se había jactado muchas veces de que los actos de vida institucional se originaban en ideas personales. Pensaba que había sido completamente independiente y se equivocaba. Sin embargo, su exageración, sus desvaneos estéticos y extravagancias patrióticas hacían que ella fuera interesante. Además contaba bien, con precisión y colorido, aunque se repitiera. Esta misma frase podría definir la obra escrita de Victoria Ocampo. Acá pasamos a la segunda historia de la máquina cultural. Pese a sus devaneos snobs y sus repeticiones, resulta interesante por su detallismo y su colorido. El segundo personaje de este libro me indicó un camino lleno de desvíos y de lugares de citas, como los recorridos un poco desordenados de sus ensayos, que formalmente son digresiones y tienen algo de la falta de plan propia de la comunicación oral. Ocampo adapta la forma arborescente de la conversación a la linealidad de lo escrito. La estructura sin centro de la digresión es la que he buscado para mi trabajo sobre ella. Ven que está en el enlace, ¿sí? Estoy leyendo La máquina cultural de Beatriz Arlo. ¿Sí? Para quienes estén mirando esto desde otro país, o más adelante, y no conozcan a Beatriz Arlo, intelectual, argentina, escritora, profesora de letras, periodista, que acaba de fallecer el día de hoy, y por eso le estamos haciendo un homenaje. Crítica cultural, deberíamos decir, sobre todo por lo que vamos a leer hoy, ¿no? Crítica cultural en el alto sentido del término, ¿sí? La otra vez, de hecho, anteayer subimos un video que escribí, ay, qué fallido, un video que hice cuando murió Fredric Jameson, hace pocos meses, ¿no? Bueno, hay algo ahí, salvando las distancias, ¿no? Entre Fredric Jameson, ¿no? Digamos, la figura del crítico cultural, como intelectual, como pensador, ¿sí? Que a caballo entre
entre la producción literaria, artística, cultural y lo social político, digamos, ¿sí? Bueno, vuelvo entonces a Ocampo, y entonces cómo Sarlo cuenta cómo, esto es también muy, muy potente, me parece, ¿no? Sobre todo si uno leyó, obviamente, ¿no? Los 3 textos que ella compone, cómo cada texto está compuesto para ser de algún modo concordante con una experiencia que en algún sentido es nueva, pero en algún sentido continúa a quienes narra, ¿no? Una narración que continúa una cierta forma, obviamente no la misma, pero una cierta forma de aquello que se narra, ¿sí? Entonces, una maestra de escuela normal de comienzo del siglo XX, narrada con los textos de la época con los que ella se formó, etc. Una ensayista, figura de la alta cultura argentina, ¿sí? de la alta intelectualidad de mediados, digamos, del siglo XX, Victoria Ocampo, que es narrada de una manera arborescente como en la que ella escribía sus ensayos. Sin embargo, dice, hay un centro. La máquina cultural es allí una máquina de traducir, ¿no? Victoria Ocampo es la traductora. Recordemos que el subtítulo de la máquina cultural es Maestras, Traductores y Vanguardistas, ¿no? La primera es la maestra, esta es la traductora, Victoria Ocampo, ¿sí? Entonces dice, una máquina de traducir lenguas y libros, de interpretar, de imitar, de trasladar objetos, de moverse en el espacio. Entonces fíjense, la maestra constituye y reproduce el espacio, produce y reproduce el espacio de la nación argentina. Mientras que la traductora, ¿sí?, trae objetos de afuera, sobre todo de Europa, ¿sí? Victoria Ocampo vivió bajo el signo de la traducción, que no es un signo pacífico. Aunque trató de ignorarlo, estuvo en el medio de un conflicto de lenguas, que en su caso proviene de la abundancia y no, como en el caso de Roberto Arlt, de la privación. Cachetazo así, ¿no? Porque Ocampo escribe una lengua materna que no es la suya. Derrida, dice entre paréntesis, ¿no? La cuestión de la lengua materna. Padeciendo la tragedia del monolingüismo, tanto como quienes son únicamente monolingües. La abundancia material y simbólica de Ocampo construye un paisaje radicalmente diferente de aquel donde nació la maestra, ¿no? Digamos, cuna de conventillo, cuna de oro, etc. Por eso estas dos mujeres contemporáneas, si quieren sobrevivir, deben hacer cosas opuestas. Preciosa, ¿no? Línea, composición entre mujeres, ¿no?, que tienen que hacer cosas opuestas para sobrevivir. Una de ellas debe aprender bien lo que le enseñan y luego transmitirlo. La otra debe desviarse de lo aprendido. Victoria Ocampo tiene una historia porque le planteó un conflicto a las expectativas culturales de su clase. Hizo cosas que no estaban anotadas en su partida de nacimiento. Eso no la convierte en una mujer separada de su clase. Ocampo sigue viviendo y despilfarrando, según la economía del gasto de la élite, del dinero que proviene de la renta de la gran propiedad terrateniente y urbana. Comienza su vida de intelectual girando con un capital simbólico que también ha recibido de su familia o de quienes su familia le ha procurado como maestros. Si bien ella descubre bien pronto que ese capital simbólico es reducido, arcaico e incluso bien poco refinado, de todos modos, allí está el tesoro de las lenguas extranjeras, adquirirlas sin sentirlo y poseídas de una vez para siempre. Por las lenguas extranjeras, Victoria Ocampo y la revista Sur fueron lo que fueron, una máquina de traducciones en todos los sentidos, operada por una traductora, intérprete y viajera. Desde la primera carta a su madre, escrita a los 6 años, hasta su última traducción de unas páginas de Calois, o quizá de unas páginas propias escritas en francés, Victoria Ocampo se enfrentó con los problemas de la traducción y eso la obligó a intervenir muchas veces en un debate que no creía indispensable, por el que no tenía inclinación ni teórica ni ideológica, pero al que se la convocaba inevitablemente. ¿Qué es la cultura argentina o qué es la cultura en la Argentina en relación con las culturas extranjeras? Ocampo está convencida de que esta relación no es conflictiva, sino de integración y de síntesis. Acá hay una cita, ¿no? La formulación y desarrollo de una cultura nacional propia puede y debe avanzar a través de traducciones, esto es, a través de una relación intensa y deliberada con lo extranjero, escribe Antoine Berman.
Pero lo que Berman afirma respecto de las grandes traducciones alemanas, comenzando por la de Lutero de la Biblia, no describe del todo los caminos más secundarios y más precarios de la importación cultural en la Argentina. Intensa y deliberada es la relación de Ocampo con Europa desde su adolescencia. Pero ello es insuficiente porque una cultura no se funda siguiendo el modelo de una relación personal con lo extranjero. Ocampo piensa la cultura desde el modelo de su historia personal e intelectual. En esto se equivoca, y a partir de este punto es ciega para percibir incluso el sentido de muchos episodios de su propia vida. Se ilusiona con que puede haber una relación de simetría y de igualdad entre la cultura argentina y las culturas europeas. Imagina por lo tanto que son mutuamente traducibles. Pese a decenas de malentendidos, nunca se convence de que esto es imposible, dado el carácter secundario y periférico de la cultura argentina. Ella en realidad busca resolver una contradicción irresoluble en sus propios términos. Por un lado, con un entusiasmo a veces frenético, quiere traducir libros y trasladar intelectuales desde Europa hacia América, lo cual hace suponer que allá hay una abundancia simbólica que no existe aquí. Por otro lado, quiere, con todo derecho, ser considerada de igual a igual por los europeos, aunque justamente los conoce porque desea traducir y trasladarlos. Tiene por un lado la idea de una falta americana que hay que compensar, por el otro la idea liberal de una igualdad que los europeos debieran reconocer. Y maneja estas dos ideas sucesivamente, sin darse cuenta de que se inscriben en una simultaneidad marcada por un conflicto irresoluble. Wolfgang Iser se hace la pregunta: ¿las culturas necesitan yuxtaponerse para afirmar aquello que les es específico? Si tal es el caso, entonces la otredad es un medio para perfilar una cultura que implica que ella no existe como entidad autosuficiente. Esa pregunta de Iser, interesantísima para enlazar. El otro día hice en Montevideo una charla sobre antropofagia y perspectivismo amerindio, donde esta cuestión de la relación de una cultura, de una identidad con lo otro es central, a partir de la obra de Osvaldo de Andrade, ¿no? Bueno, con quien Ocampo de hecho tuvo relación, ¿sí? Porque Osvaldo de Andrade participaba del mundo de las vanguardias artísticas de la década del 20, ¿no? Acá en Latinoamérica, digamos, ¿no? Bueno, Ocampo cree, sigo con el texto de Beatriz Arlo, en efecto, que la cultura argentina deberá definir su especificidad en relación con la europea. Pero no hay en ese momento en Europa intelectuales que también contesten afirmativamente la pregunta de Iser. En consecuencia, Ocampo no podrá encontrar un interlocutor europeo dispuesto a establecer un modelo igualitario de intercambio. Ella se resiste a percibir esa falta de simetría, aunque al mismo tiempo su actividad de traductora y de intérprete deja suponer un reconocimiento de la falta. Pero Ocampo no puede pensar ambas cosas a la vez, que las culturas necesitan yuxtaponerse y el conflicto emerge siempre que se yuxtaponen. Ella cree que donde hay traducción no hay conflicto, pasando por alto incluso su propia experiencia que, en los hechos, la hace chocar siempre con la dificultad de la traducción y el dolor del malentendido. Fíjense, qué lindo lo que dice Sarlo, porque hay una cierta idea del intercambio, ¿no? Como igualación, ¿sí? Como posibilidad de igualar. Mientras que lo que está diciendo Sarlo es, en el intercambio hay desigualdad, hay conflicto, hay malentendido. La traducción es siempre un desencuentro. Todo encuentro es un desencuentro. Sigo con el texto de Sarlo, perdón por arruinarlo. Su facilidad para las lenguas oculta sus problemas con la lengua. Como tiene dos lenguas maternas, el español oral y el francés escrito, podría decirse que carece de lengua materna, ya que la lengua materna es absoluta. Vive un drama de lenguas, cuyo desenlace es su identificación con una práctica, la de traducir, que implica necesariamente la dualidad. Una identidad nunca es dada, recibida o alcanzada. No, solo se sufre el proceso interminable, indefinidamente fantasmático de la identificación. En efecto, Ocampo se identifica y encuentra en la cultura europea ese punto que es al mismo tiempo de anclaje y de fuga. Su identidad es fuga hacia el afuera de las otras lenguas, sostenida por esa indecisión original que hace que no pueda estar segura de cuál es su lengua materna. Derrida cuenta que en Argelia solo se entraba a la cultura francesa perdiendo su acento, el acento argelino. Ocampo sufre una pérdida incluso antes de poseer
lo perdido. Solo entra la cultura francesa perdiendo para siempre la posibilidad de tener un español escrito original. Pero lo que hubiera podido desembocar en una tragedia se convierte en el impulso de la viajera, la intérprete y la traductora. Hasta acá entonces lo que dice Sarlo en La máquina cultural sobre la segunda historia que está acá, que es la historia de Victoria Ocampo como traductora y viajera. La tercera historia de este libro me fue contada por casi todos sus protagonistas. Es la reconstrucción de un hecho desconocido y olvidado. Sin embargo, desde que me enteré de la filmación en una sola noche de 6 o 7 films de cortometraje, pensé que esos sucesos daban una configuración simbólica interesante. Cuando encontré a la gente que había participado en la filmación, me di cuenta de que les pedía que recordaran algo que al principio todos creían olvidado casi por completo. Entre esa noche de 1970 y el presente estaban los años de la guerrilla y lo de la dictadura militar. Pero cuando comenzamos a hablar, la noche se reconstruyó con un detallismo que al principio yo no esperaba. No me sorprendió que los protagonistas de esa noche la hubieran olvidado durante años, porque la filmación y la proyección de los cortos configuraron un acto estético político, reflexivo y metadiscursivo en la tradición vanguardista que ya no tendría casi ningún lugar en la Argentina del tiempo que siguió. Esta se inserta, por eso, los vanguardistas. Las maestras, traductores, vanguardistas. Esos films y el modo en que fueron hechos formaban parte del último capítulo, y no del primero, de un proceso de radicalización. Después de ese capítulo, la razón política en el campo de la izquierda y del peronismo revolucionario avanzó hasta subordinar la dimensión estética, ¿no? Como verán, ¿no? un conflicto entre estética y política. Que es el que está desde el comienzo, ¿sí? Es el conflicto entre estética y política, conflicto de clase en Victoria Ocampo, y un conflicto también entre estética y política en la formación, ¿no? de la maestra normal y el Estado. ¿Sí? Los tres son conflictos entre estética y política, de distinto tipo. Este es más evidente de alguna manera, ¿no? Dice, llegué a la conclusión de que los films habían sido desplazados del recuerdo porque literalmente la historia de la radicalización y la lucha armada y luego la dictadura y mucho después el clima menos crispado de la transición democrática les había pasado por encima. Pese a todo, durante las horas que hablé con cada uno de los entrevistados, nadie se negó a conversar conmigo. El episodio comenzó a armarse con más detalles de los que yo esperaba obtener. Los cortos que se filmaron esa noche pudieron reconstruirse en un collage de imágenes recordadas por personas diferentes. Alguien recordaba un plano, ese recuerdo era confirmado por el de otro, pero refutado parcialmente por el de un tercero. Así fui comparando planos que me eran contados, ya que no existe un solo fotograma de los cortos, por quienes los habían filmado, editado o visto. No siempre los directores de cada film recordaban mejor que los actores o los compaginadores. Este trabajo de arqueología cinematográfica, realizado no sobre materiales sino sobre discursos, fue componiendo de casi nada, con fragmentos discontinuos separados por vacíos de tiempo y de imagen, la línea de los films. Ignoro si para los lectores los films aparecerán con la nitidez con que yo puedo imaginarlos hoy. No se trata solo de enterarse de qué narraban, en el caso en que contaran algo, sino de imaginar con qué planos lo hacían. Ven, digamos, no la historia, sino la estética, para decirlo rápidamente. Desde el comienzo de la investigación, la cuestión formal me pareció decisiva, porque el experimentalismo era una de las dos dimensiones centrales de lo que me había propuesto investigar. La otra, por supuesto, no era la política, sino la relación imaginaria entre vanguardia estética y política. Me intrigaba pensar de qué modo esos films habían logrado mantener sin resolver y sin clausurar la relación entre experimentación estética y acción política. Los que filmaron esa noche no lo hicieron subordinados a una línea partidaria, aunque algunos de ellos fueran militantes, sino que creyeron que sus cortos eran políticos más por su forma que por su mensaje. ¿No? Más por su forma que por su mensaje. Ya no puedo leer. Se trataba de films en contra de la censura,
pero ninguno de ellos tiene una perspectiva temática realista ni un tipo de representación realista. Más aún, todos ponían de manifiesto que un film político no debía ser temáticamente realista. Ninguna agrupación de izquierda o peronista radicalizada hubiera podido reconocerse en el programa estético de esos cortos, que sostenían cada uno de modo diferente que una vanguardia radicalizada era política porque era vanguardia y no a la inversa. Los films presentan un último acto de confianza hacia la autonomía de lo estético respecto de lo inmediatamente político y afirman el carácter revolucionario por definición de lo estético vanguardista. El imaginario del que surgen es anticapitalista en materia política tanto como repudia las formas que el capitalismo produce en arte. Esta doble posición anticapitalista no presentaba una solución a la relación arte-política por el camino de la subordinación temática y estilística, sino el señalamiento de que una política revolucionaria necesita un arte estéticamente revolucionario y no un comentario artístico subordinado. Y para que esto fuera posible había que reconocer el momento estético del arte, aunque nadie lo fraseara entonces de ese modo. La figura de Jean-Luc Godard planea sobre la noche en que se filmaron los cortos. Como en La Chinoise, la vanguardia estética toma un tema político y lo deshace porque considera que ese es su acto político. Como en La Chinoise, los políticos no podían reconocerse en la formación de esa operación. El imaginario político de los films es el de la revolución. Pero los timbres con que se escuchan las notas de ese imaginario son muy diferentes de los que componen el discurso de los partidos de la nueva izquierda o del peronismo radicalizado. A diferencia de La Hora de los Hornos de Solanas y Getino, peliculón, La Hora de los Hornos, estos films no quieren contar la historia oficial de una tendencia política, aunque el oficialismo sea alternativo a la historia liberal burguesa. Se proponen más bien comportarse como films formalmente revolucionarios, colocándose lejos de la explicación de una historia y de la legibilidad directa de un manifiesto. ¿No? Hay experimentación estética, básicamente, ¿sí? El tema explícito de estos cortos, o el tema que hizo que se filmaran, fue la censura. A la luz de lo que vino después en la Argentina, se trataba de un episodio casi administrativo, pero los films tomaron ese hecho limitado y le dieron una proyección total. Por este sentido de totalidad, eran films revolucionarios que intentaban mostrar que en cada espacio de la vida el capitalismo instalaba la represión policial, económica, moral. Pero su sentido de totalidad no es argumentativo, sino sintético. Se trata de condensaciones y metáforas que producen estallidos de sentido. Quiero subrayar este conflicto: totalidad ideológica y condensación o fragmentariedad formal. Al mantener abierto este conflicto, los cortos se resistían a encuadrarse en una totalidad falsa, que hiciera pensar que la representación no fragmentaria expresaba mejor la totalidad social. No hace falta tener totalidad de los dos lados. Se puede expresar la totalidad fragmentariamente, está diciendo Sarlo. Por el contrario, los films trabajan con pedazos, los tratan irónicamente, los rearticulan separándolos de sus lugares de origen y los componen en una sintaxis conceptual poética. Todas estas operaciones formales son las que separan a estos cortos del film político que dice lo que el creyente ya sabe y solo sirve para confirmar una ideología. El escándalo que suscitó la proyección en el acto para el que fueron especialmente filmados es perfectamente ilustrativo de una divergencia entre expectativas de los cineastas y las de los militantes, incluido algún dirigente de primera línea de la nueva izquierda. En esta divergencia se expresa el conflicto entre vanguardia estética y revolucionarismo ideológico de manera irresoluble, dado que los films se exhibieron frente a aquellos que de algún modo los habían requerido y no frente a un público al que había que convencer desde afuera. Ya ni aún así, está diciendo Sarlo, la reconstrucción de todo el episodio permitió explorar también otras figuras del imaginario vanguardista. Por ejemplo, la creencia expresada por dos entrevistados de que después de su proyección pública, los directores quemaron sus propios films. Este recuerdo falso probaría el espíritu hipermoderno del arte efímero, que se consume en el acto de su propia producción, que ya es una situación estética en sí misma, o de su única mostración, el arte de vanguardia
como fuego que devora los objetos para evitar que ellos vayan a parar al museo o al mercado. Obviamente el conflicto entre este imaginario estético político y la política era inevitable porque la práctica vanguardista, en el momento mismo que afirmaba su politicidad, reclamaba también su independencia. El episodio no es entonces una prueba de las relaciones entre vanguardia estética e ideología revolucionaria, sino una prueba de su conflicto. Las tres historias de este libro se presentan de manera diferente. Hay una primera persona, hay un tejido de citas que tiene como modelo otro tejido de citas, hay una narración que compone su argumento a partir de detalles que le llegan con diversas inflexiones a través de voces diferentes. Cada episodio debió encontrar su tono, y cuando apareció el tono, tuve la impresión de que empezaba a comprender la historia a través del dibujo que tomaba el relato. Escribiéndolo, aprendí más de lo que ya sabía sobre el funcionamiento de la máquina cultural, aunque este libro no tiene la pretensión de dar un esquema completo de sus mecanismos. Quisiera que los lectores hayan podido percibir, como yo, la presencia contradictoria del pasado como algo que no se ha terminado de cerrar y que al mismo tiempo es irrepetible. El pasado como napa de sentidos que se transfieren al presente y como roca de tiempo que no volverá a emerger a la superficie. Atlántida, febrero de 1998. Terminé de leer entonces lo que es la parte cuarta, ¿sí?, del libro La máquina cultural. La parte cuarta es la que se titula La máquina cultural, que es una suerte de prólogo de las tres historias que lo preceden. Quisiera decir un par de cosas y leer más, porque este video no terminó. Pero antes de pasar quisiera decir un par de cosas para enlazar mejor con lo que viene. Primero, este final que acabo de leer es el que le dedicamos a Beatriz Arlo el día de su fallecimiento, ¿sí? Vuelvo a leerlo. Quisiera que los lectores hayan podido percibir, como yo, la presencia contradictoria del pasado como algo que no se ha terminado de cerrar y que al mismo tiempo es irrepetible. El pasado como napa de sentidos que se transfiere al presente y como roca de tiempo que no volverá a emerger a la superficie. Entonces, esa relación del pasado con nuestro presente y del pasado en tanto, no de cualquier pasado, sino de la máquina cultural del pasado que opera para producir, ¿no?, la cultura del presente y de la cual depende la cultura del presente, donde hay líneas explícitamente políticas, ¿sí?, el problema de la vanguardia, el problema del cine, el problema de la traducción. Bueno, todo eso nos lleva a la figura de la cual les voy a leer ahora también algo en palabras de Beatriz Arlo, que es Walter Benjamin, o Benjamin. 7 ensayos sobre Walter Benjamin, otro libro de Beatriz Arlo, del cual quiero leerles un poco más, pero quienes conozcan un poco la obra de Benjamin entenderán muy bien que todo eso que escribió Sarlo ahí no lo puede escribir si no hay mucho contagio, mucha traducción, mucha incorporación de Benjamin, a mi juicio, ¿no? Y que la operación que hizo ahí sobre la cultura argentina, ¿no?, sobre la cultura argentina del siglo XX, habría que decir, 3 grandes momentos de la cultura argentina del siglo XX, ¿sí?, sin decir Borges, por ejemplo, bueno, diciendo Victoria Ocampo, no importa, ¿sí?, pero ya sabemos que Beatriz Arlo escribió también sobre Borges, pero digamos, me parece es un gran libro La máquina cultural, lo recomiendo mucho. Y ahora quiero leerles, como segunda parte de este video, algo de este libro, 7 ensayos sobre Walter Benjamin. Les voy a leer 2 ensayos. El primero se titula La torpeza del destino. Tenemos todo el día para Beatriz Arlo. ¿Cuál es el apuro que tienen? Entonces, de 7 ensayos sobre Walter Benjamin, el primero titulado La torpeza del destino. Durante el verano de 1938, que pasó en un pueblito cerca de Copenhague, Benjamin solía entrar en la habitación de Stefan, hijo de Bertolt Brecht, para inspeccionar el mapa de Nueva York y seguir el recorrido de Riverside Drive, la avenida que bordea el río Hudson sobre el lado oeste de la isla de Manhattan. Esto le cuenta a Adorno en una carta, donde agrega sus dificultades económicas
las de su exmujer y su hijo, la enfermedad de una hermana y sobre todo la sensación de que su próxima temporada en París va a ser tan provisoria como lo indica la persecución que ya se ha iniciado en Alemania contra los judíos. Leídas desde hoy, el final ya está presente en esas líneas. Casi 2 años después, el 26 de septiembre de 1940, Benjamin se suicidó en la frontera franco-española, que intentaba atravesar con una visa norteamericana. Su destino era Nueva York, donde lo esperaban sus amigos Gretel y Theodor Adorno, en un departamento sobre el río Hudson, en un barrio extrañamente majestuoso de la ciudad. Benjamin nunca había estado del todo convencido acerca de este desembarco forzoso en Estados Unidos. Y durante años, preocupado por sus dificultades para ganarse la vida y por la situación alemana, había dudado sobre si el mejor refugio no sería, después de todo, Israel, a donde lo llamaba su otro gran amigo, Gershom Scholem. Al tiempo que propone a Horkheimer, director en Estados Unidos del instituto que se había originado en Frankfurt, un plan de trabajo sobre Baudelaire, al que confiaba entregarse hasta el fin, no dejaba de escribirle a Scholem sobre la posibilidad de interesar a la Universidad de Jerusalén en un futuro trabajo sobre Kafka. El otro día estuvimos en el Instituto Goethe hablando sobre el Benjamin de Kafka. Les recomiendo mucho, hay una edición de Eterna Cadencia que se llama Sobre Kafka, donde están los textos y las correspondencias de Walter Benjamin en torno a Kafka. Pero vean esto interesante en relación a Victoria Ocampo. Benjamin también fue un traductor, y un traductor sobre todo del francés. Un traductor de Baudelaire y de buena parte también de la literatura y el pensamiento francés, al alemán, ¿no? Por supuesto. Como sea, sigue el texto de Sarlo. El orden de los acontecimientos quiso que fuera Estados Unidos el país que garantizara la emigración de Benjamin y, gracias a las gestiones de Horkheimer, concediera una de las primeras visas de emergencia para refugiados provenientes de Alemania, eufemismo con el que se designaba a los judíos en la Francia de Vichy. La biblioteca de Benjamin había caído en la requisa que la Gestapo realizó en su departamento de París. De todas formas, la mitad de sus libros no había podido salir de Alemania. Con él, hacia el exilio, Benjamin llevaba solo un portafolio, hoy perdido para siempre, que según confió a uno de los guías del cruce montañoso entre Francia y España, contenía su obra más importante. Lisa Fitko, la mujer que guió al grupo del que Benjamin formaba parte hasta Portbou, lo recuerda obsesionado por salvar esa valija, donde, según sus palabras, había un manuscrito más importante que su propia vida. Benjamin no concluyó su obra más ambiciosa, el libro sobre los pasajes de París, y no solo el destino de lo que Hannah Arendt llamó los tiempos sombríos le impidió hacerlo. Antes del episodio final del cierre temporario de la frontera entre España y Francia, que lo llevó al suicidio, estuvieron el allanamiento y la confiscación de su biblioteca y parte de sus manuscritos. ¿Cómo iba a seguir viviendo sin ellos? Se pregunta Arendt, precisamente Benjamin, que había hecho del arte de citar una de las formas más altas de la escritura, para quien la biblioteca era un espacio físico tanto como intelectual, no solo un lugar de investigación, sino de vagabundeo y de ocio. Entonces, ¿qué dice Sarlo sobre Benjamin? Benjamin escribía haciendo, ¿no?, un arte de la cita, y es exactamente lo que acabamos de ver que Sarlo hace en La máquina cultural. ¿Sí? Bueno, sigo. Exactamente, quiero decir, a su propio modo, ¿no? En fin. Sigo con el texto de el primer ensayo sobre Benjamin. Desmembrado, cortado en pedazos, a riesgo de perderse para siempre, así quedaba lo que Benjamin había atesorado durante toda su vida. La biblioteca, en la que confluían la pasión obsesiva del coleccionista y la precisión maníaca por el detalle, uno de los rasgos intelectuales más evidentes de su dueño. No podría exagerarse la importancia de esta separación entre Benjamin y sus libros, que ya había sido anticipada en varias ocasiones. En 1940, sin embargo, Benjamin sabe que esa separación puede ser definitiva. El exiliado debe sentirse feliz si salva la vida, si cruza con seguridad una frontera, si logra ese imposible de afincarse en una tierra que no es la suya, en una lengua que tampoco lo es. La biblioteca, bien lo saben los perseguidos de todos los regímenes, es lo primero que se pierde. Este dato del sentido común es para Benjamin ciertamente escandaloso.
Su forma de trabajar estaba indisolublemente unida a la biblioteca concreta y a su imagen ideal. No porque creyera que podía usarse como un cajón de herramientas, sino porque la pasión de la cita habitaba todo lo que escribió. Citas, cartas, libros. Allí está el mapa que recorre todo nuestro saber sobre Benjamin y todo lo que debió abandonar en su huida hacia el sur. Por cierto, también dejaba atrás la Biblioteca Nacional de París, en la que se movía como un vaqueano. Benjamin llegó entonces a la frontera entre Francia y España sin sus libros y, según se dice, bastante enfermo, casi acabado. Ese día, las autoridades españolas cerraron la frontera y anunciaron que desconocerían las visas de entrada. Precisamente ese día, cuando Benjamin llega exhausto a Portbou, recibe la noticia y se mata. Al día siguiente la frontera volvió a abrirse y permitió el paso de los que lo acompañaban. Aun si esa muerte, la de Benjamin, era históricamente inevitable, aun si Benjamin no hubiera podido soportar el exilio en Estados Unidos, un lugar salvaje para el europeo refinado que era, de todos modos queda en pie el interrogante sobre el orden de los hechos que preceden y siguen a su muerte. Benjamin llega a Portbou a destiempo, como lo señala Hannah Arendt, unas horas antes o unas horas después. Las cosas habrían podido ser de otro modo. Sin embargo, es posible resistir a creer que todo hubiera podido terminar de manera diferente. En las coincidencias fatales se encuentran rastros de un destino que Benjamin nunca evitó. Benjamin no supo jamás administrar su vida ni su trabajo. En la resistencia a normalizar su escritura, según las reglas de la cultura académica o del mercado editorial, reside una de las claves ideológicas y formales de toda su obra. Desde la perspectiva profesional, las conductas de Benjamin fueron torpes, y cada una de las dificultades que encontró para publicar sus escritos tuvo su anticipo en estrategias desviadas respecto de los fines que decía perseguir. Desmañado e inconstante en la promoción de sí mismo, esto solo configuraría un estilo intelectual si no se hubiera tramado de modo indisoluble con sus proyectos, con la extensión de sus escritos y con los objetos que abordaba. Quien decía tener el propósito de convertirse en el primer crítico literario alemán y refundar el género mismo de la crítica, se desviaba permanentemente de los objetos convencionales y producía otros. Benjamin se interesó así por los panoramas, la droga, la fotografía, los juguetes, el coleccionismo, las nuevas tecnologías de reproducción estética y fundamentalmente por la ciudad. Hoy resulta casi imposible decidir si comenzó a estudiar a Baudelaire para estudiar el París del Segundo Imperio. ¡Ancho! ¡Salute! Estornudo en vivo. O si el París construido a partir de las galerías, la arquitectura del hierro, las tipologías sociales, fue desde el comienzo el objeto inabarcable de su obra inconclusa, el libro de los pasajes. Un complejo artefacto urbano examinado en sus dimensiones materiales y simbólicas, no una ciudad, sino la espacialización del capitalismo y del arte moderno. Y precisamente que esta obra quedara inconclusa es el dato más resplandeciente de la biografía de su autor. Benjamin la concibió como un texto interminable, cuya atracción residía quizás en su inacabamiento. Como sea, Benjamin no dispuso su vida con la sabiduría administrativa del profesional, sino con la deriva dolorosa de quien se siente siempre en un lugar provisorio y al mismo tiempo persigue con tenacidad algunos fines. Esta conjunción hace que sus movimientos sean torpes, según una razón instrumental, y gráciles, según una razón moral, pero sobre todo que tengan algo de profético. El destino de Alemania y de la persecución nazi parece realizarse con naturalidad sobre este judío, el más refinado de la intelectualidad europea, que nunca se sintió del todo en casa en ninguna parte. Su muerte en un oscuro paso de frontera muestra, invirtiendo sus famosas tesis sobre la filosofía y la historia, que todo acto de barbarie puede suponer, de parte de quien lo soporta, un acto de cultura. El suicidio de Benjamin marca el momento en que alguien que sabe que no ha terminado su obra, pero sabe también que no la terminará nunca, porque así la concibió desde el principio, elige morir en Europa cuando la Alemania nazi imponía o clausuraba esa elección a cientos de miles. Benjamin rescata frente a los nazis la dignidad humana de esos hombres alemanes cuyas cartas había recopilado poco antes para mostrar que Alemania, en su historia, no había producido solo barbarie. Bueno, ahí termina el primero de los ensayos.
muy potente, ¿no? Con la referencia a la muerte de Benjamin, a sus últimos momentos, a su obra inacabada, a su escritura fragmentaria, a sus intereses generales. Este ensayo funciona por sí mismo, pero yo quiero leerles todavía algo más. Voy a servir un poco de agua porque si no va a ser imposible, que es el segundo ensayo, y con esto voy a terminar el video, porque me parece que hace falta este otro ensayo de este libro. De los 7 ensayos sobre Walter Benjamin de Beatriz Arlo, a quien estamos homenajeando hoy con su escritura. El segundo ensayo se titula El taller de la escritura. Entenderán por qué quiero leerlos, porque funciona perfectamente con lo que ella misma dice sobre su escritura y la escritura de quienes habla acá en La máquina cultural. Les leo. La composición de la inacabada obra sobre los pasajes de París, o París, capital del siglo XIX, ocupó a Benjamin por lo menos desde 1927 hasta su muerte. Lo que hoy conocemos de este proyecto consiste en los originales que Benjamin confió a Bataille y que Bataille escondió hasta el fin de la guerra. Rolf Tiedemann, el editor alemán de Benjamin, los ha publicado como apuntes y materiales. Vean, existe esto hoy en día publicado, vean, para quien no conozca la obra, ya como libro de los pasajes, edición de Rolf Tiedemann. ¿Sí? Es como verán, un libraco, ¿sí? De fragmentos. Les muestro esto para que vean un poco el carácter fragmentario, ¿sí? De la obra. Bueno, un día tengo ganas de hacer algún día un taller para leer esta gran obra de Benjamin. Hemos leído algo, pero muy fragmentariamente, pero no hemos hecho un estudio como corresponde. Este es un libro, como verán, de algo más de 1000 páginas, editado por Akal, ¿sí? Para quien le interese, ¿sí? Editado por Akal, el libro de los pasajes, edición de Rolf Tiedemann. Ahora vamos a ver lo que dice Sarlo al respecto acá. Como los Grundrisse de Marx, estos apuntes y materiales que ocupan casi 1000 páginas muestran una estrategia del pensamiento. Las fichas, recortes, reflexiones, esbozos y planes son hilos de la red que encierra una ausencia, el gran libro no escrito sobre París. Si ese libro hubiera sido escrito, estos materiales no despertarían del olvido en las gavetas de la Biblioteca Nacional Francesa. Solo los filólogos se ocuparían de ellos para confrontar dos versiones de un mismo texto o para agregar notas eruditas a pie de página. Se los llamaría Fuentes de París, capital del siglo XIX. Y como sucede con las fuentes, interesarían a muy pocos. ¿No? ¿Se entiende? Sería un problema filológico, histórico muy pequeño. Pero el libro solo existe bajo la forma de versiones preliminares, algunas largas exposiciones y textos más o menos breves. Vean que esto que está haciendo Sarlo, además es muy borgiano, ¿no? Es un libro que no existe como tal, ¿eh? Es un libro que existe solo en tanto fragmentario, en tanto inacabado, en tanto infinito, en tanto biblioteca de Babel, etc. ¿Sí? Bien. Entonces, los apuntes y materiales toman el lugar que no habrían ocupado si el destino de Benjamin hubiera sido más feliz, si no hubiera tenido que escapar de Alemania a Francia y de Francia a España, si no se hubiera matado cuando creyó que iba a caer en manos enemigas. El libro está allí como un rompecabezas cuyo modelo ha desaparecido. En lugar de la lámina definitiva que el juego del rompecabezas nos incita a recomponer, no hay lámina, no hay paisaje ni figuras terminadas, y lo que el lector recompone es una hipótesis de lo que esa lámina era para Benjamin, porque esa lámina no está realmente completa en ninguna parte. Vean otra vez que esto es exactamente lo que hizo Beatriz Arlo sobre los cortos de vanguardia, que no existen en ningún lado, salvo en las memorias fragmentarias de quienes lo compusieron o estuvieron en su proyección, etc. De los libros que más nos interesan, pocas veces leemos los borradores y casi nunca recorremos las fuentes. La existencia de un libro terminado anula, salvo para los especialistas, los estadios por los que atravesó. Incluso cuando se dan a conocer nuevos fragmentos de una obra ya colonizada por la lectura, estos fragmentos se insertan con dificultad en la idea previa que se tenía, aun cuando se supiera que la obra estaba inconclusa. Tal es el caso de la nueva edición de El hombre sin atributos de Musil. Los capítulos no conocidos se recortan contra el libro que ya leíamos y lo completan de un modo artificial.
solo serán parte orgánica en el futuro para los lectores que no la conocieron en su forma anterior. De este libro de Benjamin, en cambio, únicamente tenemos esbozos preliminares y una colección ordenada de fragmentos y citas. Todo lo que puede hacerse es conjeturar, como ya lo hizo con inteligencia imaginativa Susan Buck-Morss, un libro que no fue. Susan Buck-Morss, una de las mejores lectoras de Benjamin, de Hegel. Bueno. La edición de los apuntes inmateriales fascina quizá por eso mismo. Si en lugar de los fragmentos estuviera allí el libro terminado, todos los hipotéticos se habrían perdido y solo estaría ese realmente existente. La obra de Benjamin se hubiera cerrado quizá con un magnífico libro. Hoy queda abierta a las reconstrucciones, atravesada por la incompletitud. ¿Pero no es esa incompletitud precisamente un rasgo compositivo benjaminiano? ¿Cómo leeríamos hoy todo Benjamin si la promesa del libro de los pasajes se hubiera cumplido? Ahora, en cambio, no hay libro definitivo, pero tenemos una masa de materia todavía más viva. A través de ella espiamos a Benjamin, contradiciendo esa vocación por el secreto y el ocultamiento de la que hablan sus amigos. La obra es un enigma que, al no haberse resuelto el libro, deja abiertas muchas vías que el libro terminado hubiera clausurado definitivamente. En lugar de París capital del siglo XIX, tenemos el taller de Walter Benjamin, que nos convoca a la arqueología. Pero se trata de una arqueología inversa. En lugar de reconstruir una totalidad perdida a partir de sus restos, debemos trabajar sobre las ruinas de un edificio nunca construido. ¿Será posible aprender algo de la elección de una cita y rearmar un todo del que se conocen fragmentos dispersos y a menudo repetidos? ¿Qué se aprende al espiar el momento privado de la escritura antes de que ella alcance la etapa de la confrontación pública, aunque no necesariamente de la edición? ¿Ven? Insisto en que es una operación muy similar a la que hace Sarlo, ¿no?, con, por ejemplo, La maestra, ¿sí?, en La máquina cultural. Benjamin nunca pensó que los apuntes inmateriales serían publicados, ni que a través de su sistema de citas alguien iba a reconstruir, como se reconstruye un paisaje antiguo mediante descripciones y dibujos, su versión de París en el siglo XIX. Benjamin no pensó que alguien redimiría las ruinas de su libro, porque hasta el momento de su suicidio creyó que ese libro sería finalmente escrito. Pero lo que tenemos hoy es una clasificación temática de fragmentos propios y ajenos, organizada según 36 rúbricas en decenas de apartados temáticos. Así es como está, ¿no? El libro está organizado por temas: paisajes y grandes tiendas, moda, París arcaico, ¿no?, catacumbas y demoliciones, el spleen y el eterno retorno, Haussmann y la lucha de barricadas, construcciones de hierro, exposiciones, publicidad, Granville, el coleccionista, el interior, la huella, Baudelaire, ciudad onírica y arquitectura onírica, soñar con los ojos abiertos, nihilismo antropológico, Jung, arquitectura onírica, museos, termas, el flaner, teoría del conocimiento y teoría del progreso, prostitución y juego, las calles de París, panoramas, espejos, pintura, Jugendstil, novedad, sistemas de iluminación, Saint-Simon, ferrocarriles, conspiraciones, Fourier, Marx, la fotografía, la muñeca y el autómata, movimientos sociales, Daumier, historia de la literatura, Hugo, la bolsa, historia económica, técnica de la reproducción, litografía, la comuna, el Sena, el viejo París, ocio, materialismo antropológico, historia de sectas, escuela politécnica. Ahí están las 36 etiquetas, ¿sí?, digamos, en las que estaban distribuidos todos los fragmentos encontrados. Y así están editados hoy. He copiado el índice de los apuntes inmateriales porque de algún modo creo, dice Sarlo, continúa Sarlo, que puede leerse allí una herencia teórica y metodológica. Los vaivenes de este índice, entre objetos materiales y simbólicos, intentan capturar la historia en sus cristalizaciones menos evidentes, como le escribe Benjamin a su amigo Scholem en 1935. El índice traza un recorrido de fichas, donde se copian citas y se escriben comentarios breves. Una especie de cuaderno de recortes, donde Benjamin expande disciplina el collage surrealista, explotando la potencialidad que encierra la consideración de elementos dispares
con la idea de que su diferencia ilumina los rasgos de cada uno de ellos. El trabajo representa la valoración filosófica del surrealismo, le escribe también a Scholem. ¿No? Piensen en, no sé, en Magritte, ¿no? donde encontramos dos objetos, u otros pintores surrealistas, por ejemplo, donde encontramos dos objetos absolutamente absurdos en su relación, ¿no? Pero que en esa relación ilógica, ¿sí?, iluminan aspectos impensados. Más tarde, en su característico movimiento de inversión, Benjamin buscará desplazar la primacía surrealista del sueño y del mito en favor de la historia y la vigilia, conservando, sin embargo, la aproximación de elementos contrapuestos que había descubierto en el collage. El método poético en acción. Benjamin es sensible a lo más extraño, a lo excepcional, a lo fuertemente individual de la experiencia. Descubre en lo raro el significado general, en lugar de buscar lo general en lo habitual y en la acumulación de lo mismo. Su mirada es fragmentaria, no porque renuncia a la totalidad, sino porque la busca en los detalles casi invisibles. Construye un conocimiento a partir de citas excepcionales y no solo de series de acontecimientos parecidos. Cuando lo raro o la excepción son significativos, remiten a lo general por el camino del contraste iluminador. Por supuesto, ese contraste no puede ser arbitrario. La forma de la evidencia histórica, piensa Benjamin, se encuentra en las imágenes que condensan, como la iluminación poética, elementos muy lejanos, cuyo vínculo era secreto, pero no inmotivado. Esta distancia que la imagen establece y al mismo tiempo anula es filosófica y metodológica. En efecto, el método Benjamin, si se me permite esta expresión inusual para su objeto, es como la estrategia surrealista. Una aproximación entre dos registros que por separado, cada uno en sí mismo, han perdido su verdad, pero cuya contraposición instituye un sentido. En su ensayo Surrealismo, refiriéndose a la forma compositiva de Nadia de Breton, Benjamin afirma: tropezó por de pronto con las energías revolucionarias que se manifiestan en lo anticuado, en las primeras construcciones de hierro, en los primeros edificios de fábricas, en las fotos antiguas. Este conocimiento del futuro en lo viejo deriva de la capacidad poética política de establecer el vínculo que ilumina ambos términos, violentando su lejanía, dice Sarlo continuando. Se trata de la superposición de dos temporalidades. Y cita otra vez a Benjamin: la verdad histórica se genera en la imagen dialéctica por el contacto entre el ahora de su cognoscibilidad y momentos o coyunturas específicas del pasado. ¿No? Algo muy típico del Benjamin, digamos, de las tesis sobre filosofía y la historia, ¿no? Esa manera, ¿no?, de iluminar y transformar el presente a partir, ¿no?, de ciertos momentos específicos del pasado. Las citas llevadas de un lado a otro, arrancadas de su origen textual, reproducen este movimiento. Fíjense que esto es otra vez buena parte de la operación que hace la traductora, ¿no?, Victoria Ocampo, en la crítica cultural. ¿Sí? Llevar un texto a otro lado, ponerlo en tensión, ¿sí?, con una cultura nacional que no existía como tal completamente, ¿no? Con las citas, Benjamin tiene una relación original, poética, o para decirlo más exactamente, que responde a un método de composición que hoy describiríamos recurriendo a la noción de intertextualidad. Las incorpora a su sistema de escritura, las corta y las repite, las mira de distintos lados, las copia varias veces, las parafrasea y las comenta, se adapta a ellas, las sigue como quien sigue la verdad de un texto literario, las olvida y las vuelve a copiar, les hace rendir un sentido, exigiéndolas. Repite citas a veces precedidas de un comentario corto, otras veces las incorpora a un texto más extenso en el que ya han adquirido el aire de la prosa benjaminiana, transformándose hasta parecer que Benjamin las hubiera escrito y no copiado. Lo mismo hace con sus propios textos, a los que trata como citas, desplazando párrafos de un trabajo anterior a uno siguiente, recomponiendo frases o cambiando un adjetivo. Laboriosamente copiados, los párrafos ajenos y la repetición de los propios llenaron cuadernos y cuadernos a la espera de que apareciera ese lugar donde resultaran indispensables. Nadie como Benjamin supo encontrar la cita, nadie como él aprendió a disponerla en el texto, hacerla ingresar brutalmente sin que nada la anunciara, o, por el contrario, dilatar la espera de una cita hasta que se abriera el vacío justo.
Nadie como Benjamin conoció el arte de la repetición de la cita, de la repetición del propio texto como cita oculta, que produce en sus lectores una sensación de reconocimiento que se niega, de extraña duplicación nunca del todo idéntica. Benjamin encadena las citas, las modela y las corta como si fuera una escritura personal, las dispone en la página con un sentido de composición. A Adorno le escribe, a propósito de su trabajo sobre Baudelaire, que todavía, y ha pasado años leyendo estos libros, está buscando una cita de Poe que ilumine lo que quiere decir sobre la multitud en la ciudad moderna. Para Benjamin, el arte de la escritura se une al de citar, porque al cambiar de lugar, la cita viaja de una escritura a otra, es arrancada de su escritura original, de su aura, para hundirse en otra escritura y rodearse de otras marcas y otros sentidos. El arte de la cita une dos cualidades que Benjamin cultivó personal e intelectualmente: la amistad y la reserva. Su correspondencia con Scholem y su correspondencia con Gretel y Theodor Adorno constituyen en este sentido una prueba: cartas a la vez sinceras y escondedoras, donde no dice todo lo que el otro espera, donde la vocación de secreto que Benjamin cultivaba se mezcla con la necesidad de comunicar y el reclamo de ser leído. El arte ejercido por Benjamin en estas cartas se parece al de la cita. Toma la palabra de su interlocutor, da vueltas alrededor de ella, le responde y muchas veces vuelve a transcribirla en la carta propia. Hospitalario a las sugerencias que recibe, amistoso y ávido de diálogo, Benjamin es también mesurado y muchas veces misterioso. Siempre, sin embargo, necesita ese impulso que es el texto ajeno, la relación íntima con la escritura de otro, para su propia escritura. Cuentan que Benjamin era un conversador fascinante. Como escritor, esta cualidad dialógica lo empuja hacia la cita. Esa amistad con la escritura ajena, que es a la vez un reconocimiento, una competencia y un combate. Su reserva lo llevó a trabajar la cita con las prevenciones con que un cuerpo toca a otro cuerpo desconocido, haciéndola pasar primero por sus cuadernos de notas, para acercarla en el movimiento de la caligrafía a la respiración de su escritura. La cita no es solo la presentación de una prueba de aquello que se quiere demostrar, como en los escritos convencionales, sino una estrategia de conocimiento. Si la verdad del libro no escrito se descubre en esos miles de citas, ellas también le permiten a Benjamin mostrar su gusto por el aforismo, que depende básicamente de su forma literaria, de la capacidad de compactación de la idea en escritura, que ha renunciado a la retórica de la argumentación para apoyarse en el recurso poético de la presentación inmediata. La cita comparte con el aforismo su brevedad y su aislamiento respecto a un texto corrido. En realidad, toda cita significativamente elegida funciona como aforismo, una vez que ha sido separada del original, donde su encadenamiento es fuerte. Extraída de su espacio primero, la cita pierde las cadenas que la unían a la argumentación que éste presentaba. Imagen y aforismo como forma de la exposición. Desde allí podría también pensarse a Benjamin como romántico o como lector de Nietzsche y del vienés Karl Kraus, escritores cuyo pensamiento tampoco pudo prescindir del aforismo. Bueno, hasta ahí el segundo de los ensayos, de los 7 ensayos sobre Walter Benjamin de Beatriz Sarlo, sobre el taller de la escritura intertextual, ¿no? De la escritura de citas. Quiero, luego de esto, volver una vez más a hacer este trabajo de repetición y leer por tercera vez la cita con la que cierra, o el fragmento con el que cierra La máquina cultural, en la última parte titulada de la misma manera, donde dice Beatriz Sarlo: las 3 historias de este libro se presentan de manera diferente. Hay una primera persona, hay un tejido de citas que tiene como modelo otro tejido de citas, hay un narrador que compone su argumento a partir de detalles que le llegan con diversas inflexiones a través de voces diferentes. Cada episodio debo encontrar su tono y cuando apareció el tono tuve la impresión de que empezaba a comprender la historia a través del dibujo que tomaba el relato. Escribiéndolo, aprendí más de lo que ya sabía sobre el funcionamiento de la máquina cultural, aunque este libro no tiene la pretensión de dar un esquema completo de sus mecanismos. Quisiera que los lectores hayan podido percibir, como yo, la presencia contradictoria del pasado como algo que no se ha terminado de cerrar y que al mismo tiempo es irrepetible. El pasado como napa de sentidos que se transfieren al presente y como roca de tiempo
que no volverá a emerger a la superficie. Bueno, nuestro homenaje a Beatriz Arlo, una extensa lectura. Espero que vayan a leer estos y otros libros de Sarlo, que son parte de nuestra cultura. Un abrazo y gracias por la escucha y la atención.